Uno de los sectores que resultó más afectado por la política que se viene desarrollando desde el gobierno nacional, desde que asumió Javier Milei en la Argentina, ¿no? Vamos a saludarlo y vamos a hablar con Héctor Vallejos, que es el secretario general de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Héctor, ¿cómo está? Buen día, Lodi Caballero lo saluda. Hola, buen día, Lobby, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendiciones. Bueno, igualmente para usted, ¿eh? ¿Cómo está el sector en este momento? Venía, a ver, con números que no eran demasiado alentadores. ¿Hubo algún tipo de cambio en este último tiempo? Mira, esto viene de arrastre, Ujú, de hace un tiempo a esta parte. Nosotros en nuestra región, nuestra provincia, todavía dependemos mucho de las obras públicas, que son las obras más importantes. ujú, Bueno, todos sabemos lo que pasó con las obras públicas. Si bien hubieron algunos anuncios, pero hasta ahora no se ha recuperado, digamos, fundamentalmente la fuente de trabajo. Esto viene, como te digo, de arrastre. Y en regiones como la nuestra, en provincias como la nuestra, eh, lo privado todavía no reemplaza lo público. Y ujú. por varias cosas, o sea, tenemos la precarización laboral, el cuentapropismo, eh, el trabajo no registrado, y bueno, pero bueno, en realidad la gente tiene que, los compañeros tienen que hacer algo, por lo menos una changa, porque lo que más ocupación de mano de obra lleva, por ejemplo, la construcción de vivienda. Y bueno, la construcción de vivienda prácticamente está paralizado y eso afecta no solo al trabajador, a su familia y también a la economía regional, digamos, porque eh, el sector privado de la producción que genera los recursos para que el Estado lo administre, porque el Estado no produce. O sea, estoy hablando, eh, no digo que los empleados públicos no trabajan, estoy hablando Ujú. No, no, que claro, sí se el entiende. Estado administra los recursos, los aportes del sector privado de la producción. En este caso, una de las producciones más importantes en la economía de la industria de la construcción, digamos, madre industria, mueve muchas actividades de industria como la madera, como la metalúrgica, como el comercio, muchas cosas. Y bueno, al estar en esta situación, obviamente que eso se resiente, ¿no? Ujú. Y hablando de resentir y hablando de el empleo más que nada, ¿se tiene un número de cuántos puestos de trabajo se perdieron en este último tiempo con esta caída que ha tenido el sector? Bueno, si tomamos a nivel país, es más Ujú, de 120.000 puestos de trabajo, más o menos. ujú. ¿Y en la Eh, provincia? y en la provincia, obviamente, depende del tiempo que tomemos. Nosotros Ujú, tenemos el registro de la industria de la construcción, que así como funciona el registro de las personas, automotor, propiedad, qué sé yo, de tierra, ujú, también en la construcción de mide semestralmente y las comparaciones son interanuales. Si tomamos registros, a ver, por decirte 2015, ujú, que perdimos mucho porque en realidad teníamos más de 18.000 puestos de empleo registrados, se estaba construyendo Itameguazú. ujú. Y ahí fue cayendo. Claro. Todavía esta última medición no tenemos, pero la del último semestre, allá por julio más o menos, y Ujú, creo que nos llegábamos a los 4.000 en la provincia, dentro de los cuales, obviamente, al estar parada, lo más importante en la ocupación, que es la vivienda, ujú. bueno, estaban algunas obras, todavía infraestructura viales y bueno, y eso. Y después en el cuentapropismo, en el trabajo, por ahí vemos emprendimiento inmobiliario, algún emprendimiento que tiene que ver con el turismo y demás, pero no ocupa la cantidad de mano de obra que pueda reemplazar realmente a la obra pública. Ujú. Claro, antes era muy común en una obra ver los cartelitos, ¿no? Hay vacantes en obras. Sí, Y eso desapareció en este último tiempo. Por lo menos no se ven, no se ve. Es más, no, bueno, por ahí de boca a boca, algún obrero que trabaja va pasando la data. sí. Eh, bueno, esta es la situación que se está viviendo también. ¿Usted lo siente así? Totalmente, o sea, yo todos los días trabajo, atiendo más gente
compañeros que perdieron el trabajo que viene por una changa. Ujú. Te digo más, gente, compañeros que vos podés imaginar de San Isidro venir caminando para aunque sea cortar pasto Claro. Es por un... una changa. Y nosotros tenemos que tratar de darle la contención en la salud porque eh, a través del sistema solidario de nuestra obra social, aunque el Ujú. compañero esté desempleado, a él y a su familia tenemos que darle la cobertura, digamos. Pero Claro. bueno, eh, estamos transitando momentos complejos, difíciles, pero siempre con fe y esperanza, esperando que algo cambie Ujú. y que de alguna manera, lo más importante, o sea, un Mm. trabajador, ¿qué es lo que quiere? Que tener un Trabajar. trabajo para vivir él y su familia con dignidad y nada más. Claro, usted hablaba acerca de cambiar, ¿no? ¿Qué debería cambiar en la política nacional para que se dinamice un poco el sector? Desde el gobierno nacional dice obra pública cero. ¿Cómo se las van a arreglar de ahora en más? Y bueno, en principio yo creo que la obra pública es indispensable. Ujú. ¿Por qué? Porque la obra pública es ruta, es escuela, es hospitales, una salita, bueno, todo lo que no, lo privado, o sea, no es una cuestión comercial, sino una cuestión de legítimo derecho de que poder llegar a un servicio a la gente. O sea, si el Estado no reconvierte o no se generan los recursos, o sea, ¿quién lo va a hacer? Ujú. Por eso el deterioro, la falta de mantenimiento, que hoy lo vemos, ya sea en la ruta de mar, por falta de mantenimiento y falta de infraestructura, no sé cómo se sostiene en el tiempo. Ujú. Lo mismo la vivienda. Hoy yo pregunto, ¿quién puede calificar con un sueldo, llegar a un banco a conseguir un préstamo para comprarse un terreno y construirse una casa? ¿Quién? Con los bajos salarios que tenemos, la Ujú. pérdida de poder adquisitivo. Si el Estado no le da la posibilidad, fíjate, nosotros tenemos una provincia joven en donde muchos que aún, digamos, pues, con un trabajo, pero sí desde el instituto nos le da la posibilidad de inscribirse y tener una vivienda. Fíjate, una infraestructura tan sustentable como tiene Itambé Guazú, donde hay todo. Ujú. ¿Cómo hacen? Claro. ¿Le alcanza para pagar un alquiler? Casi Mm. imposible. Para calificar a un crédito hipotecario para poder comprarse un terreno y hacerse y después Ujú. tener la infraestructura. Por eso, si el Estado, ¿entendés? A través del instituto, no sé hoy cuánto hay, pero debe haber como 200.000 solicitantes de vivienda. Ujú. Gracias a Dios. Pero bueno, en este Es último alta la tiempo se demanda. estaba terminando, pero no se construyeron, así que Ujú. es imposible, o sea. Claro. Héctor, para que nosotros entendamos, de repente yo Sí. soy un obrero de la construcción, me quedo sin trabajo. ¿Cómo es el proceso que tengo que hacer una vez que me digan, bueno, mire, hasta acá seguimos trabajando? ¿Dónde busco ayuda? Bueno, Busco, en principio nosotros tenemos el Fondo de Desempleo, ajá, ¿por que es un cuánto tiempo es aporte el fondo de en desempleo? contribución. Es un monto en el cual él cobra durante los aportes, digamos, el tiempo que le estuvo trabajando. O sea, cuando nosotros tenemos indemnizaciones porque son trabajadores temporarios. Después el Sí. seguro de desempleo, con el despido que le paga, depende de la carga familiar, que puede ser 6, 8 meses, que es un porcentaje de cuando él estaba en actividad, más toda la cobertura social. Y bueno, y después de ahí, una vez que si eso no se le renueva, prácticamente queda sin nada. Por Ujú. eso, la cuestión de la obra pública, nosotros, o sea, no somos empleados del Estado, pero dependemos mucho del Estado, de decisiones políticas del Estado. Porque si una obra termina y Ujú. no empieza otra, ese compañero queda sin trabajo. El Claro. fantasma de la desocupación está permanentemente sobre la cabeza del trabajador constructor. Ujú. Así que si no hay reactivación, y sabemos cómo está la economía, más allá de lo que se diga, vemos la recesión, este, el comercio, como se sea, impacta en todo, impacta en todo. Ujú. Y yo esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, ni partidaria, ni electoralista, ni nada. Hay que respetar la decisión de la gente que decidieron elegir este modelo y bueno, pero la única realidad es Ujú. sin muchos trabajadores que quedaron sin trabajo y en nuestra actividad y después también en otros rubros y se empieza a sentir en todo.
Ujú. Así que impacta muy fuertemente en la economía. Sí, claro, totalmente. Ayer mis compañeros a la tarde hablaban con Oscar Marelli, el presidente de la Cámara de la Sí, Construcción de la sí, provincia de Misiones, y él decía, sí. bueno, con respecto a este que de lo que usted estaba diciendo, la pérdida de empleo, hay muchos que se van a Paraguay o a Brasil por la falta de trabajo que hay aquí. ¿Es Sí, así? sí, totalmente. O sea, el trabajador constructor es un trabajador orgulloso este, de su actividad. Ujú. Yo siempre digo que el creador puso en la mano del trabajador constructor el arte de construir todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y por decirte un oficio básico, un albañil no se forma de un día para otro. Cuesta a una empresa tener un buen equipo de trabajo y sostenerlo en el tiempo cuando no hay actividad. Nosotros aún así, a través de nuestra escuela, en nuestro centro de formación, seguimos formando y capacitando mano de obra calificada, tratando siempre de buscar que ese compañero calificado, con certificado y la tarjeta del ERI que le habilita como trabajador constructor pueda Sí. entrar a trabajar. Ujú. Estamos hablando de empleo registrado, no empleo precarizado. Pero bueno, teniendo en cuenta que al no tener posibilidades, digamos, por ahora, pero todavía no se sabe hasta cuándo, busca otros horizontes, ¿no? Claro. Así que bueno, Me, esa es la situación. Ujú. Haciendo un balance de este año 2025, ¿cuál sería? ¿Más negativo que positivo? ¿Más positivo que negativo? ¿Se pudo recuperar algo? Si tiene que hacer un balance en este momento, En cuál realidad sería? fue un año muy complejo, fue un año electoral donde no se Mm, movía una aguja, todos esperaban y especulaban electoralmente qué iba a pasar. Bueno, ya pasó, ya terminó, pero hasta ahora, o sea, no se nota ningún cambio, digamos, en Y, la- nada. y las... Si pro- bien la provincia hace un esfuerzo extraordinario para por lo menos terminar las obras que se estaban haciendo con recursos propios, muchas cosas se hicieron en cuanto a materia de infraestructura, qué sé yo. Obviamente, o sea, en salud, en educación, Misiones tiene una infraestructura más que importante, muchas veces hecho recursos con rentas de la provincia, Ujú. hospitales y demás. Claro. Pero no se puede proyectar nada este, sin saber qué es lo que pueda pasar. O Ujú. sea, para nosotros el mejor INDEC es la construcción. Sí. Ese marca el parámetro. Ujú. ¿Y cómo En ve? nuestra casa, Ajá. cuando las cosas andan un poquito en estos tiempos, siempre nos gusta arreglar un poquito, pintar, o sea, hacer algo. Y bueno, y ahora hay que pensar dos veces, digamos, ¿cómo? Porque tenemos por un lado la mano de obra, tenemos por otro lado los materiales. Es difícil Sí. ¿Y cómo ve? planificar sin tener cierta certidumbre a corto o mediano plazo. Claro. ¿Y cómo ve el panorama ya para el año próximo? Digo yo, generalmente enero y febrero hay como un parate. ¿Cómo ve el año Y normalmente 2026? enero y febrero, aunque esté la actividad funcionando, hay un parate, digamos. Ujú. Era el tiempo que los compañeros se acortaban, cobraban el fondo de desempleo, pero en enero, el día aproximadamente, ya volvían a trabajar. Pero ahora no, o sea, no hay un anuncio de una obra importante, a eso es a lo que me refiero. Ujú. O sea, no hay un anuncio donde pueda decir, bueno, vamos a tener, qué sé yo, 100 trabajadores. Sí. Vamos a incorporar y vamos a hacer algo que... Después sí vemos algunos edificios, qué sé yo, fideicomisos, algunas obras que no ocupan la cantidad de mano de obra que... Y está la precarización laboral también. Claro. En las Em, obras privadas lo que más a veces ocurren en los incumplimientos y bueno, a veces accidentes y realidades que vivimos por falta de cumplimiento por la precarización y muchas veces el trabajador se somete a trabajar en cuestiones totalmente inadecuadas con el fin de poder llevar algo a la casa, ¿no? claro, por necesidad, básicamente. Por necesidad, totalmente. Bien. Héctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga buen día Por a favor a pesar de esta ustedes, yo situación. les deseo lo mejor, un excelente año en esta fecha que se acerca la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, fe, esperanza, optimismo por sobre todas las cosas y que nos depare un futuro venturoso a todos y a ustedes en especial.
Hasta luego, que siga muy bien. Gracias, igualmente. Allí estaba Héctor Vallejos, el secretario general de la UOCRA, hablando con nosotros acerca, bueno, de la situación del sector, que es difícil, decía él,